mandaron un mensaje diciéndome que ustedes querían tratar un pasaje en particular que aparecía en el libro de el discurso maestro de Jesús, ¿cierto? Que tenía que ver con, o inspirado en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20, ¿cierto? Que es cuidado de los falsos profetas. Y bueno, hay varias cosas que de aquí podemos rescatar y que son interesantes de analizar. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, nos vamos a ir a la Biblia, porque en la Biblia es donde está el relato y de la Biblia es donde podemos sacar cosas que son interesantes para nosotros. Primero voy a leer el relato completo y posteriormente vamos a ir paso a paso. El relato dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uva de los espinos o higo de los abrojos? Así también todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Primero tenemos que entender que estos no son versículos aislados. Estos versículos, los cuales estamos tratando aquí, están en el contexto de lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte, ¿dónde comienza? Comienza en el capítulo número 5, ¿ya? Donde comienza el capítulo 5, versículo 1, ahí comienza el Sermón del Monte, y viene a terminar en el capítulo 7, en el versículo 29. Tenemos que recordar también que nuestras Biblias, cuando se escribió originalmente, no está escrita con capítulos ni versículos, sino que posteriormente se le incrustaron los capítulos y los versículos para efectos de poder tener una relación más rápida de cómo llegar a los versículos. Por lo tanto, no significa que con cada capítulo que vaya avanzando se va terminando un tema y va comenzando otro, ¿ya? Como lo podemos ver claramente en este. Esto comienza en el capítulo 5 y termina a fines del capítulo 7. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es esto, que Jesús está entregando aquí no solo este pasaje, sino que está entregando una serie de enseñanzas acerca de la vida cristiana y acerca del reino de Dios. Eso es lo primero. De hecho, este pasaje no termina aquí. Este pasaje termina más adelante. Termina en el versículo 23. ¿Ya? Porque justamente los versículos 21 al 23 son los que hablan de la condición de estos falsos profetas, ¿ya? Así que yo no sé si ustedes los van a tratar esto la próxima semana, o en alguna otra sociedad jóvenes en esa otra parte, o aprovechamos de incorporarlo acá. Ustedes díganme. Hermanito, si pudiese tomarlo sería mejor. ¿Sí? Ya, perfecto. Porque así no dejamos incompleta la idea, ¿ya? Porque eso es lo importante. Recordemos que uno de los principios más importantes en el estudio de la teología, en el estudio o en el análisis teológico, la exegesis propiamente tal, es que uno no puede pescar versículos aislados, sino que tiene que ver el contexto en el cual están los versículos. Muchas veces las respuestas a las interrogantes bíblicas están en versículos antes de lo que estamos leyendo o en versículos posteriores. ¿Se recuerdan ustedes el caso de Pedro y de la visión que tuvo con Cornelio? En realidad no tuvo una visión con Cornelio, sino que esa visión donde habían animales que inmundos y Dios le decía, ve y come de esos animales, ¿se recuerdan? Bien, si nosotros nos quedamos con eso, ustedes saben, el pueblo evangélico en general dicen, ven que se puede comer cualquier tipo de animal, pero lo interesante es que Pedro nunca comió de esos animales. Y más adelante él establece y dice, una vez que conoce a Cornelio, una vez que ve cómo los gentiles se convertían al evangelio, él dice, ahora comprendo que Dios no hace excepciones de personas. O sea, ahora recién él comprende el sueño que tuvo anteriormente, porque el sueño no fue explicado. Si ustedes se recuerdan en el relato de Hechos capítulo 13, lo que dice es que
se le acaba, termina el sueño e inmediatamente vienen unas personas a buscarlo y el Espíritu Santo le dice, tranquilo, anda con ellos. Y después Pedro comprende lo que ese sueño o esa visión quería explicar. Por eso que es importante cuando uno estudia o analiza la Biblia, no solamente quedarse con estos pequeños trozos o estos pequeños versículos, sino que ampliar para poder comprender el significado. Bien, quiero compartir pantalla con ustedes. ¿Puedo? Sí, puedo. Perfecto. Y quiero que nosotros veamos algunas cosas. El versículo, y me quiero centrar en primera instancia, se ve la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Bueno, hay un montón de herramientas que nosotros tenemos a nuestro alcance para poder estudiar la Biblia. Una de estas herramientas es, por ejemplo, el comentario bíblico adventista, que está al alcance de muchos, y no solamente en los libros. Hay una aplicación que, si ustedes me permiten un poquito, se las voy a mostrar. Por ejemplo, esa, ¿se ve? Se llama Biblioteca Cristiana Adventista. ¿Se ve ese icono? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Que uno la puede descargar gratuitamente y aquí tiene el comentario bíblico adventista, tiene el diccionario bíblico, tiene un montón de cosas que les pueden servir. Y también están los libros de la hermana White, donde uno puede consultar y puede estudiar. Pero también tenemos otras herramientas, como por ejemplo esta que es una Biblia interlineal, donde nosotros podemos leer una traducción más literal del griego o del hebreo, dependiendo del versículo que nosotros estemos analizando o estemos estudiando. Esto también nos ayuda porque nos permite otra visión de los versículos. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 15, que es la parte gruesa del punto al cual Jesús se está refiriendo, en estos versículos dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cierto? Aquí yo tengo unas imágenes de los lobos. Esto es más o menos lo que nosotros nos imaginamos cuando hay lobos, ¿cierto? ¿Cierto? Típico lobo así como perrito. Generalmente nosotros tenemos más bien así como oscuros, porque los más blancos los asociamos a lobos que están más cercanos de la nieve, pero más bien nosotros nos quedamos con estos colorcitos así, cafecito, plomo, negro, que son los lobos. Por ejemplo, lobos así, oscuros, ¿cierto? Y esa es la impresión que nos da. Y nos imaginamos en realidad lobos vestidos de oveja, pero fíjense lo que nos dice y nos cuenta la Biblia interlineal, lo que nos dice el griego en este caso respecto a lo que dice. Eh, Fíjense cómo es la traducción más literal de este versículo. Dice, estén teniendo atención desde los falsos voceros. ¿Ya? Interesante que esta palabra falsos voceros es pseudoprofetes, que significa profeta espurio, es decir, pronosticador pretendido o impostor religioso. ¿Ya? Esto es bien interesante saberlo. Dice, quienes están viniendo hacia ustedes en prendas de vestir de oveja, de interior, pero están siendo lobos. Y miren lo que dice respecto a la palabra lobos. La palabra lobos es lukos, que se traduce como lobo, pero es interesante que la base de este griego es la palabra leucos, que significa blanco. O sea, por lo tanto, cuando Mateo estaba escribiendo, se estaba refiriendo justamente a estos lobos que son de característica más bien como estos, ¿ya? Así más blanquitos, así como ese, ¿ya? Bien, imagínense, hay una cosa interesante que podemos aprender, ¿cierto? O sea, cuando se refería a lobos, no se refería obviamente a estos animales de pelaje blanco. Bien, quería mostrarle eso. Vamos a seguir con el análisis del texto ahora, que es muy interesante, porque dice que estos falsos profetas son como estos lobos, que tienen piel blanca, que se pueden confundir con ovejas, pero dice que no son ovejas, sino que son definitivamente lobos rapaces. Como decía ahí,
falsos profetas, como dice el griego, ¿ya? Falsos voceros o falsos profetas. Y Jesús hace algo muy interesante aquí, que dice que por sus obras los conoceréis. Y esto es interesante porque esta parte es la que está íntimamente ligada con lo que aparece en el versículo 21 al versículo 23, que ya vamos a ir, pero que la mención que hace a los frutos no es una mención nueva, es una mención que los israelitas tenían bastante presente, porque si ustedes se recuerdan, y los invito a que busquemos en nuestra Biblia, que nos vayamos al Salmo capítulo 1, ¿ya? Del versículo 2 en adelante. No sé quién del 2 al... que alguien me pueda ayudar, que lea del versículo 1 al versículo 3. A ver quién lo tiene por ahí que me pueda ayudar. ¿Yo? ¿Sí? Dice, Dale nomás. bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué es lo que nos dice el Salmo capítulo 1? Nos dice que el hombre de Dios es un hombre que es como Bienaventurado. un árbol. Pero tiene una característica este árbol. ¿Cuál es la característica? Que es un árbol plantado junto La a corriente corrientes de de agua. agua. ¿Alguien me puede decir por qué es importante un árbol plantado junto a corrientes de agua? Ustedes no tienen problema de agua. Acá en la zona central nosotros hace rato que estamos sufriendo con escasez hídrica. ¿Qué importancia tiene el agua? Hermanito, porque echa sus raíces, se fortalecen sus raíces con el agua. Perfecto, ¿cierto? Fortalece las raíces. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? La Está más pregunta, firme. claro, la También. pregunta a partir de estas dos cosas es ¿por qué fortalece? ¿Por qué se fortalece teniendo las raíces? Hay una cualidad del agua que tenemos que comprenderla porque sin esta cualidad, esta característica, esta cosa particular que tiene el agua, no podría existir la vida. Miren, así de sencillo. Y se llama capilaridad. A ver, ¿qué es te sorprendiste? A ver, ¿qué es lo que significa la capilaridad? A ver. Ahí yo no sé quién es, si la Alexandra Yo o soy la Rocío. Alexandra, pero no sé Allá, qué es capilaridad. allá. ¿A qué le suena capilaridad? Al pelo. Justamente, exactamente, Isabel. La capilaridad nos suena a pelo, pero ¿saben por qué nos suena a pelo? Porque el pelo cada vez se va haciendo más angosto. Y la cualidad que tiene el agua es que puede ella desplazarse hasta los lugares más pequeños que está en cualquier organismo. Y en este caso, esta cualidad, esta capacidad que tiene el agua de capilaridad, le permite al árbol o a la planta o a cualquiera de estos del reino vegetal extraer desde la tierra, vía el agua, los nutrientes necesarios y suficientes para el buen crecimiento. Por eso que se dice que un árbol que está junto a corrientes de agua tiene muchas raíces y está muy afirmado. ¿Por qué? Porque puede extraer desde la tierra todas las vitaminas, los minerales necesarios que requieren para crecimiento, desarrollo, y ahí ahora me voy a meter algo que le copié a mi hijo que estudia agronomía, el factor floema y xilema, que son los que permiten que se distribuya todo esto dentro de las plantas. Bien, entonces, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Fíjense,
que el hombre de Dios es aquel que medita en su ley de día y de noche y que dice que en ella encuentra su delicia, o sea, se goza en esto, porque dice que es como un árbol que extrae de la tierra todos los nutrientes suficientes para, para poder crecer, fortalecerse y desarrollarse. Esa es la importancia que tiene. Y por lo tanto, nosotros podríamos en este ejemplo de Salmos capítulo 1, que esa agua ya viene a cumplir la función del Espíritu Santo, que nosotros estudiamos en la Biblia y el Espíritu Santo hace que nuestro cuerpo, nuestro organismo se llene hasta los últimos rincones de la palabra de Dios y que nos sirva para nuestro fortalecimiento. Y hay una característica especial, que es lo que estaba en el versículo 3, por favor. ¿Qué es lo que dice el versículo 3? Porque aquí habla de los frutos, que era la relación que estábamos haciendo con Mateo capítulo 7. ¿Qué dice acerca de los frutos? La hermana Mirna creo que había leído, ¿no? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Ah, perfecto. ¿Qué dice? Que da su fruto a En su su tiempo. tiempo y su hoja no cae. O sea, está diciendo que el hombre que es de Dios tiene un fruto que lo va a dar cuando el Señor haga que esta persona esté madura, y ese fruto va a ser un fruto bueno. Además dice que es tan fuerte este árbol que su hoja no No. cae. Bueno, entonces ahora vayámonos a Mateo. Nosotros sabemos que, ¿cómo podemos identificar un falso profeta? ¿Alguien se recuerda, no? Por sus frutos los conoceréis. Ya, pero hay un versículo en específico, ¿cierto, hermana Isabel? Usted lo iba a decir, ¿o no? La ley y el testimonio. Exactamente. No, la serie. Dice, a la ley y al testimonio, si no Mm. fuere conforme a esto, es porque No les ha no le ha, no amanecido. le ha amanecido. Perfecto. Entonces, en estas dos, bajo estos dos parámetros, que Jesús, en esta enseñanza del Sermón del Monte, en esta enseñanza, o ¿cómo podríamos llamarlo? Esta predicación que Jesús tiene en el Sermón del Monte, explica, ¿cierto? Primero que el hombre de Dios debe tener buenos frutos. ¿Y quién va a ser el hombre de Dios? Aquel que tiene sus raíces bien arraigadas en la palabra de Dios. Y está diciendo aquí algo interesante. Dice, guardado de los falsos profetas, ¿cierto? De estos profetas espurios de los cuales estábamos hablando, de estos profetas, déjenme buscar acá, de estos profetas pretenciosos, de estos falsos religiosos, ¿ya? Que pueden estar alrededor nuestro. Y ojo, que Jesús se está refiriendo con esto a gente que está cercana, no a gente que está lejana, ¿ya? Del versículo 16 al 20 está refiriéndose al tema de los frutos, que es lo que nosotros lo que ya conversamos, ¿cierto? Que un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni viceversa, ¿cierto? Sino que obviamente un árbol bueno da buenos frutos y un árbol malo da malos frutos. ¿Cómo identificarlos? Porque aquí lo que está haciendo Jesús es diciendo, tengan cuidado. Cuando le dice guardaos, dice, no los sigan. ¿Cómo poder identificarlos? Y aquí hay un problema. Aquí es donde nosotros tenemos la problemática. Por eso es que ahora viene el complemento de lo que aparece en el versículo 21 al versículo 23, donde dice que como título dice, nunca os conocí, pero leamos un poco acerca de ello. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. ¿Jesús está diciendo que los falsos profetas están fuera de la iglesia o que están dentro de la iglesia?
¿Están dentro del círculo religioso o están fuera del círculo religioso? Dentro. Dice que está dentro del círculo religioso, porque eso es lo más peligroso. Cuando nosotros estudiamos las profecías y leemos, por ejemplo, 2300 años de los cuales habla Daniel, y posteriormente cuando nos vamos a Apocalipsis y nos encontramos en este estudio del capítulo 1 hasta el capítulo 13, con las cosas que han de ocurrir durante todo este periodo, específicamente en el capítulo 13, nos habla acerca de la obra del cuerno pequeño, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace el cuerno pequeño? ¿El cuerno pequeño se viste opositor al cristianismo? No. Se cuelga del cristianismo para mostrar una verdad falsa. Cuando, si ustedes se recuerdan el análisis a la iglesia y que le dice, y que tú tienes a aquellos que se dicen judíos pero que son sinagoga de Satanás, y después le dice, pero tú retienes a esa mujer que es Jezabel, por ejemplo. Ahí nosotros encontramos de que la mayor problemática para un cristiano no está en el opositor radical, por llamarlo de alguna manera, sino que aquí Jesús está diciéndole, cuidado con aquellos que se dicen ser cristianos, pero que no lo son, con aquellos que tienen espíritu de piedad, pero que no son piadosos. Chuta, pero ¿y yo cómo lo reconozco? Y aquí sí que hay una problemática. Y ahí Jesús finalmente le dice, por sus obras los conoceréis. Una persona puede imitar ser cristiano, pero en algún instante eh, su verdadera piel se va a notar. Recordemos lo que hablaba de los lobos, estos lobos rapaces. Había lobos que tenían un pelaje blanco, que a lo lejos se podían confundir incluso hasta con las ovejas. Si uno no le ve la cara al lobo y no le ve las orejas al lobo, el resto, si ve blanco, va a pensar que todos son ovejas nomás. Pero ¿cuándo los va a conocer? Y aquí Jesús nos hace un llamamiento y dice, tenemos que estar muy atentos porque a veces no los vamos a descubrir. Hay un tema en la psicología humana que es complejo. Cuando ustedes confían en alguien, cuando alguien se gana la confianza de ustedes, ustedes le van a aceptar todo lo que él les diga. Porque tienen confianza. Pero una persona que se ha ganado su confianza a veces puede estarles mintiendo y ustedes lo aceptan solo porque confían en él. Yo me recuerdo cuando llegué a la iglesia, ahí el año 85, tuve una instructora bíblica que creo que ha sido, bueno, en realidad sí, así fue uno de los mejores consejos que he recibido en mi vida cristiana. A ella le agradezco muchas cosas y otro también a un anciano de iglesia que posteriormente, que fue mi amigo y que aún vive, un anciano muy sabio. Pero puntualmente esta instructora bíblica me dijo, cuando estábamos leyendo acerca de la Biblia, me citaba Deuteronomio 17 y 19. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos dan estudios bíblicos acá? Ya no los voy a comprometer con eso porque a lo mejor no son tantos, pero ¿cuántos se recuerdan que en la fe de Jesús hay cuando estudiamos la Biblia, dice una pregunta, ¿qué debemos hacer con ella? Y la respuesta dice Deuteronomio 17 y 19. ¿Cierto? Ahí, ¿por ahí se acuerdan? Ya, vamos a leer. Alguien que me ayude con Deuteronomio 17 y 19. Escudriñar la escritura. Rosita Valera Ya. sacó el micrófono y ahí ya va a leer. Ya, muchas gracias. Dice, lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra. Ya. ¿Se recuerdan que yo le dije que para poder comprender mejor la Biblia nosotros necesitamos contexto? Porque este versículo de por sí nos dice ya que tenemos que leerla, que tenemos que atesorarla en nuestro corazón y que tenemos que ponerla por obra, ¿cierto? Pero ustedes saben a qué se refiere este versículo. Si ustedes se van un poquito más arriba,
van a encontrar un subtítulo en sus Biblias que dice Instrucciones para los reyes. Y la instrucción era para los reyes de Israel, que decía lo siguiente. Decía que ellos, cada rey que había, o que habría de haber, tenía que escribir de su propia mano la Biblia. O sea, tenía que tener una Biblia personal y particular. Y esa Biblia la tenía que escribir con su propia mano. Yo me recuerdo a veces cuando uno era joven y estaba estudiando y aparecían los famosos torpeos, ¿se recuerdan o no? Yo sé que no es una muy buena práctica, pero a veces ocurría que uno escribía un torpedo y al hecho de escribir el torpedo, uno se le grababa lo que uno escribía en el torpedo. Y a veces uno no necesitaba el torpedo porque ya lo había escrito. O sea, una cosa es estudiar y cuando uno escribe, muchas veces eso se queda grabado en nosotros. Bien, esta era la instrucción que tenían los reyes. O sea, cada vez que ustedes asuman como reyes, ustedes tienen que escribir la Biblia con su propia mano. Y después de esa instrucción viene este versículo 19 que dice, y la tendrá consigo, o sea, no solamente escríbala, sino que tenla contigo, estúdiala, atesórala y pon en práctica y por obra todo lo que aquí está escrito. Bien, ¿qué me enseñó esta instructora bíblica? Me decía, Hugo, cuando tú escuches cualquier cosa, una predicación, no sé, una exposición, no te quedes solo con lo que te dicen, sino que anda a la escritura y verifica que lo que te estén diciendo es lo correcto. Uno podría decir, pero ¿cómo tanta desconfianza? ¿Cómo voy a desconfiar del pastor que está adelante predicando? ¿O cómo voy a desconfiar del anciano de iglesia que está predicando? ¿Cierto? Bueno, yo lo mismo, esa misma invitación le hago a ustedes. No confíen en mí. Lo que yo estoy diciendo después, véanlo, investiguenlo, revísenlo. Porque esta es la única forma que tenemos nosotros para saber si finalmente lo que nos está diciendo esa persona que está adelante es bíblicamente aceptado o no es bíblicamente aceptado. Por ejemplo, les voy a poner un caso. Nosotros hablamos acerca de los fariseos, ¿cierto? ¿Cuál era la problemática que tenían los fariseos? Y para eso tenemos que remontarnos a lo que ocurría en aquel tiempo. En aquel tiempo nosotros teníamos la Biblia, el Antiguo Testamento, y por otro lado teníamos la Mishnah. ¿Saben lo que es la Mishnah? ¿Alguien sabe lo que es la Mishnah? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien se atreve? Ah, pensé que Isabel se iba a atrever ahí. ¿No? Ya. La Mishnah era un libro que era escrito por los fariseos famosos, por escribas, por maestros de la ley, interpretando lo que venía en las enseñanzas bíblicas. Y muchos de ellos empezaron a agregar cosas y agregar cosas y agregar cosas y finalmente terminaron agregándole tantas cosas a lo que decía la Biblia, que obviamente la Mishnah era, no sé, 3 veces o 4 veces más grande que lo que era la Biblia. Ustedes dicen, pero eso se puede dar. Bueno, ocurrió, pero les quiero poner un ejemplo muy sencillo, para que vean cómo de repente nosotros podemos cometer ciertos errores, muchas veces de buena fe, pero errores al fin y al cabo. Vamos al relato de Adán y Eva. Cuando Dios les dice, ustedes pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto, pero del árbol que está en medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol ustedes no deben comer. ¿Me equivoco o no me equivoco? Eso es lo que dice el relato, ¿no? ¿Están seguros? ¿Agregué algo? ¿Quité algo? Eso es lo que dice el relato, ¿no? ¿Por qué les pregunto esto? Porque después cuando Adán y Eva se enfrentan a las... No cuando Adán y Eva. Cuando Eva se enfrenta a la serpiente le pregunta, así que Dios les dijo que de ningún árbol ustedes pueden comer, ¿cierto? Y Eva, ¿qué es lo que responde? De todos los árboles podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, de este árbol donde estás tú, no podemos ni comer ni tocar.
¿Me equivoqué en el relato bíblico, no? ¿Dice eso o dice otra cosa? A ver, revisemos. Pongamos en práctica lo que le estoy diciendo. Vamos y revisemos si lo que yo le estoy contando es cierto o no es cierto. Capítulo 3, versículo 2 y 3 del libro de Génesis. ¿Ya? Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Cierto? Y Dios, ¿qué es lo que había diciendo? Vamos al capítulo 2, versículo 16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieses, ciertamente morirás. ¿Cuál es la diferencia entre la instrucción de Dios y la explicación de Eva? ¿Alguien se percató de la diferencia? ¿Sí? ¿Podría ¿No? repetirlo, por favor? Lo último. Ya, ya. Hay una instrucción de Dios y hay una explicación de Eva, ¿cierto? ¿Cuál es la Así. diferencia entre la instrucción de Dios y la explicación que Eva le dio a la serpiente con la pregunta que le hizo? Dios dio la instrucción, no pueden comer, o sea, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerán, porque ciertamente el día que comiesen van a morir. Eva, cuando le responde a la serpiente, le dice, de todos los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí vamos bien. Pero, déjenme ir nuevamente acá para ser más exacto, dice, versículo 3 del capítulo 3, dice, pero del fruto que del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Cuál es la diferencia entre un versículo y otro? Entre la instrucción y la respuesta de Eva. Dios Yo dijo creo del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer. ¿Ya? Y Eva Y dijo Eva, del árbol que está en medio del huerto. ¿ya? Pero Dios también dice que es el árbol que, bueno, sí, del huerto, pero es que hay otra cosa que no está en la instrucción de Dios. Y está justo después de lo que usted dijo, hermana Rosita. el temor a Dios. Aparte de la obediencia, Francisca, sí, aparte Ni de lo la obediencia. tocaréis, le dijo. Ni lo tocaréis. Ese es el punto. Aquí es donde quiero llegar. Ay, no me di Eva cuenta. dijo, no podemos comer ni Ni tocar. tocar. ¿Y Dios qué dijo? No comeréis. No comeréis. ¿Cuál es la problemática en esto? Yo me imagino, esto es pura imaginación mía nomás, pero yo me imagino que Adán y Eva como matrimonio se juntaron para ver la problemática, con una muy buena intención, probablemente ellos dijeron, oye, mira, Dios nos dijo que no teníamos que comer del árbol que está en medio del huerto, pero hagamos una cosa, ¿te parece si hacemos una marca a 50 metros a la redonda del árbol y no nos acercamos para que ni siquiera lo toquemos? Es más, ¿por qué mejor cada vez que nosotros vayamos al huerto y donde está el árbol, pasamos así como de ladito y no lo miramos, para que no tengamos problemas con ese árbol? De hecho, ese es algo que nosotros hacemos habitualmente. Los que somos padres, muchas veces nosotros conversamos con los cónyuges, oye, mira, ¿qué es lo que es mejor para nuestros hijos? Mejor no hagamos esto, no hagamos esto otro, ¿sí o no? O sea, uno hace esto en buena intención. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí Eva lo que hizo, o Adán, me imagino que ellos en conjunto, agregaron algo más de lo que Dios había instruido. El problema no era que ellos se iban a morir por el hecho de tocar el árbol. Por eso dice que no debían comer ni tocar.
sino que Dios había dicho, no coman, porque ahí es donde estaba lo que muy bien Francisca decía, ahí estaba la desobediencia. No era un problema de tocar, era un problema de desobedecer. Entonces se dan cuenta que probablemente Adán y Eva tenían esa buena intención, pero al agregarle algo más, ellos salieron de lo que Dios le había enseñado. Y eso fue lo que pasó con la Mishnah, por ejemplo. El sábado tenía más de 600 reglamentos de cosas que no se podían hacer el sábado. Por lo tanto, ahí está desenfocado el propósito de Dios para el sábado versus el legalismo del sábado. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Entonces, aquí es donde ahora, con esto, nosotros podemos entender que cada vez que nosotros tengamos delante de nosotros algún predicador o alguna cosa, de repente hoy en día con el tema de la pandemia y con esta abundancia de redes sociales, de repente nos llegan links de distintos predicadores diciendo y hablando un montón de cosas y que hablan muy bonito y que a uno le gustan, ¿cierto? Pero uno de repente también tiene que mirar eso con ojos un poquito más críticos. ¿Será que lo que me está diciendo es verdad? Sobre todo, cuando hablamos de temas proféticos. O sea, hoy día podemos encontrar adventistas o personas que se dicen ser adventistas hablando, poniendo fechas para el retorno de Jesús, por ejemplo, siendo que en ninguna parte de la Biblia aparecen fechas. Es más, ¿qué es lo que nos dice nosotros Jesús respecto de nuestra... a todo esto, ¿cuánto tiempo tengo? Tiempo tengo, no vaya a ser cosa que le esté Pero más quitando bonito. mucho. No, Hay no, un, ¿sí, estamos bien. segura? Mira que Sí, yo me está bueno. entusiasmo con él, yo me entusiasmo Está bueno. cuando me invitan a hablar de estas cosas, así que... Bien, me avisan, sí, me avisan para ir cortando ya. Estaba, en la Apocalipsis. Cuando lo vimos hoy día en la mañana en escuela sabática, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Nos dice, no, no te preocupes, no van a haber problemas. No, o sea, nos dice todas las cosas que van a ocurrir, pero ¿dónde deberían estar puestos nuestros ojos? Y eso es algo que Jesús nos dijo. Mateo capítulo 24, versículo 9 en adelante, nos dice que nosotros tenemos que tener una misión, y esa misión es predicar el Evangelio. Un versículo que no apareció, Mateo capítulo 28, final, lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Leámoslo, ¿qué es lo que dice? Dice, versículo 17 de Mateo 28, dice, cuando le oyeron, le adoraron, pero algunos dudaban. Decían, y Jesús se acercó diciéndole, toda autoridad me es dada en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, miren lo que dice, la autoridad me fue dada, el poder me fue dado. Por lo tanto, como a mí me fue dada poder y autoridad, ahora yo les digo a ustedes, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esto se lo dice después que les comenta que van a pasar un montón de cosas, tribulaciones, hambres, pestes, terremotos, invasiones. Recuerden lo que pasó el año 70, por ejemplo, en Jerusalén, ¿ya? Cuando llegamos al Apocalipsis nos encontramos que del capítulo 1 al capítulo 13 está todo lo que va a pasar y lo malo que va a pasar en el mundo. Pero el capítulo 14 les dice, oye, ustedes tienen que empezar a predicar el Evangelio. ¿Y qué es lo que van a predicar? Lo que nosotros conocemos como el mensaje de los tres ángeles. Si ustedes se recuerdan, en Apocalipsis capítulo 10 encontramos el episodio del librito, que a nosotros nos gusta porque nos identifica, ¿cierto?, como adventistas del séptimo día, ¿cierto? Dice, ahí estamos representados nosotros. Pero ¿qué es lo que le dice después que se come en el librito? ¿Se recuerda? Le dice, es necesario que profeticen nuevamente. ¿Qué es lo que significa esta frase, esta expresión? Que vuelvan a predicar. ¿A predicar qué cosa? Apocalipsis capítulo 14, el mensaje de los tres ángeles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar preocupados en el tiempo del fin? Es predicar el Evangelio. Muchas veces nosotros estamos preocupados, como les digo, a veces es rico estar en la casita y estar aquí calentito, más ustedes que pueden tener estas chimeneas, ¿cierto? O no chimeneas, ¿cómo se llaman? Cocinas a leña, que calentito. El otro día cuando fui a dejar a Lynn allá a Valdivia, ¿cierto?
Todo el día tenía chimenea, qué cosa más espectacular, ¿cierto? Bien, calentito ahí en nuestras casas, pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos dejamos llevar e influir por estos pseudo profetas, como dice el griego, por estos falsos profetas. Pero va a haber una recompensa para ellos, que es lo que está en el versículo 21 al 23. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es conocer de la Biblia. Créanme que yo me sorprendí hace un tiempo atrás con un personaje que no les voy a dar el nombre porque no tiene sentido, pero sí les voy a comentar que él es un ex pastor adventista que se salió de la obra, que tiene un ministerio, pero que sin embargo todo parecía bien, salvo su diferencia con la obra, pero después empezó a hablar de cosas que no tenían ningún sentido, inclusive empezó a hablar también de la segunda venida de Cristo y de las fechas de la segunda venida de Cristo, a partir de cálculos que solamente ellos entienden y de que la Biblia nunca los ha determinado. Y tienen, créanme que dentro de la misma iglesia tiene muchos seguidores. Entonces uno dice, dónde está el problema? ¿Dónde está la falla? Y la falla, ellos tienen una falla, pero muchas veces la falla está en nosotros, que teniendo todas estas herramientas a la mano, no las ocupamos y no somos capaces de darnos cuenta de los falsos profetas. Y ahí está nuestra falla. Por eso que parte Jesús diciendo, guardaos de los falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. Y ya hemos visto cómo reconocer los frutos, pero dice que para estos falsos profetas hay un destino y hay un final. Y dice, versículo 21, y cuando habla de esto, cuando se está refiriendo a Jesús, esto se está refiriendo cuando Él venga por segunda vez. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ellos dicen, muchos me dirán en aquel día, refiriéndose al día grande de Jehová, a la segunda venida del Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Quiero graficar esta expresión. Quiero poner un ejemplo. ¿Ustedes me creerían que yo conozco a Barack Obama? El problema es que no sé si Barack Obama me conoce a mí. Porque yo Claro. lo veo por la televisión, he leído su biografía, he visto sus reportajes, he visto cómo él ascendió, subió, bajó, y yo conozco a Barack Obama. Pero Barack Obama me conoce a mí. Si Barack Obama viniera a Chile y yo me pongo ahí, Barack, ¿me reconocerá? Lo más probable es que no. Esta misma expresión y este mismo ejemplo es el que está poniendo Jesús. Le está diciendo, oye, ustedes profetizaron, o sea, predicaron. Ustedes incluso echaron fuera demonios. Ustedes hicieron sanaciones, pero ¿saben qué? Yo no los reconozco. Yo no tengo idea quiénes son ustedes. Por lo menos, por mí, no. Jesús dijo en otro pasaje, dice, mis ovejas oyen mi voz y vienen a mí porque me reconocen mi voz. Así como yo reconozco a quiénes, a mis ovejas. En este caso, Jesús les dice, mira, ustedes pueden haber hecho milagros, pueden haber predicado, pueden haber llenado estadios, pueden haber hecho, no sé, sanaciones por montón. Pero ¿sabes qué? Yo a ustedes no los conozco. No tengo idea quiénes son. Qué triste, ¿no? Este es el fin de estos falsos profetas de los cuales habla en el versículo 15. Pero recordemos que ellos ya tienen asegurado su premio, por llamarlo de alguna manera.
El punto es que el versículo 15 nos dice a nosotros, guardado, aquí dice de los falsos profetas, aquí dice, en el griego dice, de los pseudos profetas, guardados de ellos. Entonces, la invitación es a que nosotros podamos reconocer cuál es un falso profeta y quién no lo es, y para poder reconocer qué tenemos que hacer, conocer la Biblia. Así de sencillo. No hay otra opción. Porque a la medida que nosotros conozcamos la Biblia, vamos a poder reconocer también a los falsos profetas. Así que, bien, está bien en el tiempo ya. Sí, ya son más de las 7, de las 7:10 ya van a ser, así que no sé si está bien con eso, no sé si hay algún otro punto que ustedes quisieran tratar sobre esto, o alguna consulta, duda, inquietud. Quedo a su disposición ahora. ¿No? ¿No hay consulta? ¿No hay duda? ¿Tan claro soy? Bueno, si es así, les agradezco la invitación, espero haberles aportado un poquitito, ¿cierto?, al estudio que ustedes tienen. Y eso, la invitación es primero a nosotros conocer la Biblia para conocer realmente lo que Dios quiere de nosotros, y que obviamente no sigamos a los falsos profetas.